Ahí sí. Eso, la clase de hoy día es energía y ahí están como los tópicos que vamos a revisar. Bueno, como ya se introdujo un poco la clase anterior, si no me equivoco, hay muchos tipos de energía y lo que vamos a ver ahora es la mecánica que se divide en cinética y en potencial. ¿Ya? Y la potencial asimismo se divide en gravitatoria y elástica. Y la próxima, o sea, en las próximas sesiones vamos a revisar lo que es energía, pero en cuanto a termodinámica. ¿Ya? Y vamos a ver ahí la energía interna y la energía térmica de un cuerpo. ¿Ya? Y la electromagnética no entra en común. Ya, no dice. Primero, la energía es la capacidad de transformar. Ya eso vamos a definir como, o sea, vamos a tener como concepto de energía. Es la capacidad de transformar algo o de realizar una acción. ¿Ya? Y en cuanto a la energía potencial, como dice su nombre, tiene el potencial de hacer una transformación o de realizar alguna acción. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo aquí un objeto en el aire, ese objeto tiene la capacidad de realizar una acción si es que se suelta. ¿Sí? Si yo dejo caer este objeto, al caer tiene la capacidad de transformar su energía potencial que tenía en una acción. ¿Sí? Ya sea, no sé, al impactar al caer, o no sé, o, no sé, con una montaña rusa, al caer va acumulando energía que lo va transformando en otra cosa. ¿Sí? Entonces vamos a entender energía como la capacidad de transformar algo o de realizar una acción. ¿Sí? Y en este caso existen dos tipos de energías potenciales, que son la potencial cinética y la potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria es aquella energía que está asociada a la fuerza de gravedad. ¿Sí? Y va a depender de varios factores, como lo son la masa del cuerpo, la altura a la que se encuentra ese cuerpo y la aceleración de gravedad, que está todo junto aquí en esa fórmula. Entonces, la fórmula de potencial gravitatoria es masa por gravedad por altura. En la Tierra, la gravedad es una constante, así que en realidad, de lo que depende la energía potencial gravitatoria va a ser de la masa y de la altura, ya que la gravedad va a ser igual en todas partes. Entonces, mientras más masa tenga un cuerpo, mayor va a ser su potencial gravitatoria, y mientras más altura tenga el cuerpo, se encuentre ese cuerpo, mayor va a ser la energía potencial gravitatoria. ¿Sí? No sé, pues imaginemos que dejamos caer algo sobre un auto. ¿Sí? Y cuánto se deforma ese auto va a ser la energía asociada al cuerpo que se dejó caer. ¿Sí? Es distinto si yo dejo caer una manzana, no sé, a 2 metros de altura sobre un auto, a que si dejo caer una sandía a 2 metros de altura sobre un auto. ¿Sí? Como la sandía pesa mucho más, va a deformar más ese auto. ¿Sí? O no sé, si yo dejo caer una manzana de 1 metro, es distinto que si dejo caer una manzana desde 10 metros. ¿Sí? También va a cambiar la energía que se asocia a esa manzana. ¿Se entiende más o menos el concepto de energía potencial gravitatoria? Sí, profe, se entiende, se entiende. Entendible. Ya. Y más adelante vamos a ver cómo se asocia esto también a las montañas rusas, ya que al Demre le encanta hacer preguntas acerca de montañas rusas. Y esta energía, sí, si llega a cambiar el valor de la gravedad, debería estar en el ejercicio. Si no está en el ejercicio, siempre asuman que es 10. ¿Ya? Pero en caso de que tenga otro valor, se va a anunciar en ese ejercicio en específico. Y además, la energía potencial gravitatoria no va a ser una constante absoluta. ¿Sí? Va a depender de la posición en la que se encuentren o del observador. ¿Sí? Por ejemplo,
un observador situado en A va a elegir su potencial, o sea, su energía potencial cero a su altura. ¿Sí? Recordemos que la energía potencial gravitatoria, eje, se define como la masa por la gravedad por la altura. Entonces, la altura va a ser determinante para saber cuál es el valor de la energía potencial gravitatoria. Si nosotros decimos que en A la altura es cero, o sea que A es nuestro origen, entonces esa altura va a tener un valor de cero. Y como tiene un valor de cero, la energía en ese punto va a ser cero. ¿Ya? Y todo lo que esté sobre ese punto va a tener una energía positiva y todo lo que esté bajo este punto va a tener una energía negativa. ¿Ya? Pero si yo tengo el observador situado en C, ahora en C la energía va a ser cero y en A y en B la energía va a ser negativa. ¿A qué se refiere que la energía sea positiva o negativa? Es a la energía que uno tiene que ceder ese cuerpo o la energía que cede ese cuerpo. ¿Sí? Si nos volvemos a situar en A, donde la energía potencial es cero, yo tengo que si dejo caer un cuerpo, el cuerpo va a liberar energía al llegar a A. ¿Sí? Si yo tengo un cuerpo a la altura C, más o menos por ahí, al soltar ese cuerpo, el cuerpo va a caer hasta la altura A y va a ceder energía. Entonces ahí la energía de C va a ser positiva, su energía potencial. Pero en el caso de B, si yo quiero subir el cuerpo B hasta donde está, tengo que darle energía al cuerpo B, ¿sí? Para que éste suba hasta A. Por eso la energía es negativa, porque B no cede energía, sino que necesita energía para llegar a esa altura. Entonces, si yo establezco la energía cero en cierto punto, si un cuerpo libera energía para llegar a ese punto, es decir, cae, su energía va a ser positiva. Pero si yo tengo que darle energía a ese cuerpo para que éste llegue a ese punto, es decir, que suba el cuerpo, la energía va a ser negativa. Y esos son los parámetros con los que se van a trabajar en cuanto a la energía potencial gravitatoria. ¿Sí? ¿Se entiende este punto? ¿Alguna duda respecto a lo que es los signos de la energía potencial gravitatoria? Ya, bueno. Eh, Eso, lo importante de la energía potencial gravitatoria es esa fórmula, ¿sí? Masa por gravedad por altura. A mayor masa, mayor energía, y a mayor altura, mayor energía. ¿Sí? No es tan complejo. ¿Ya? Ahora la potencial elástica es el mismo concepto. ¿Sí? Si yo tengo un cuerpo a cierta altura, al soltar ese cuerpo va a caer y va a liberar energía. Con la potencial elástica es lo mismo. ¿Sí? Si yo tengo un resorte en su estado natural, es decir, su altura, su largo normal, no hay energía potencial porque es como si no hubiera altura. ¿Ya? En cambio, si yo comprimo el resorte, no, esa compresión hace que haya como una energía comprimida en el resorte, pero si yo no suelto ese resorte, esa energía nunca se va a usar. ¿Ya? Lo mismo con la altura. Yo puedo tener un cuerpo a cierta altura, pero si yo no suelto ese cuerpo, es como si no tuviera energía. ¿Ya? De ahí el nombre de potencial. Tiene el potencial de transformarse en otra cosa. Lo mismo el resorte. Si yo comprimo un resorte, pero nunca lo suelto, nunca va a liberar esa energía. O si yo largo el resorte y no lo suelto, el resorte nunca se va a contraer para liberar esa energía. ¿Ya? Por eso el nombre de potencial. Y la fórmula de energía potencial elástica es la que está acá. Va a ser un medio de la constante elástica por la deformación del resorte al cuadrado. ¿Sí? La fórmula de la fuerza elástica
es K por la variación de X, ¿sí? Por X final menos X inicial. Y para transformar la energía potencial se multiplica por un medio y va a ser la deformación al cuadrado. Sí, esa es la diferencia que tiene con la fuerza elástica. No, el valor de la constante va a depender de cada resorte. Ya no es una constante universal, sino que va a depender de cada resorte. Entonces, o les van a dar la constante del resorte, o va a ser la incógnita del ejercicio. Ya, pero no es una constante universal, va a depender de cada resorte. Y en la prueba, entonces, va a depender de cada ejercicio. No es una constante universal. Pero es el mismo concepto de la energía potencial. Si está deformado, al querer volverse a estado natural, va a liberar esa energía. ¿Ya? Esa es la definición de energía potencial elástica. ¿Ya? Y la energía cinética es el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada desde el reposo hasta la velocidad. Mala definición. Bueno, la energía cinética es la energía que poseen los cuerpos debido a que tienen masa y que tienen cierta rapidez. Ya esa está asociada a la masa y a la velocidad de un cuerpo. Entonces, un cuerpo solo por el hecho de moverse tiene asociada cierta energía. Ya, entonces, ¿cuál sería la definición, profe? Así como cortita. Es la que está acá abajo. Es la energía que poseen los cuerpos debido a que poseen velocidad. Esa sería como la definición de energía cinética. ¿Ya? Y si recordamos la fórmula de momentum, momentum es masa por velocidad. ¿Ya? Y la energía cinética es momentum, sin masa por velocidad, pero se multiplica por un medio y la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Similar a lo que es la energía potencial elástica. ¿Sí? Si energía potencial elástica es K por X, o sea, K por delta X, o sea, esa es la fuerza elástica, la energía potencial va a ser un medio de K por delta X al cuadrado. Aquí es similar. Si momentum es masa por velocidad, la energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Sí se podría hacer esa relación en caso de que se le olvide alguna de las dos. Momentum se divide por un, o sea, se multiplica por un medio y la velocidad al cuadrado. ¿Ya? Esa va a ser nuestra definición de energía cinética. Profe, la letra de energía cinética es K, ¿cierto? Porque se tapa arriba con unos cuadritos. Ah, sí, sí, se define como, o sea, se puede definir como K o como E mayúscula subíndice C. Ay, ok, gracias. ¿Sí? Para la prueba, si mal no recuerdo, les van a decir que la energía mecánica, que es E, va a ser igual a la energía cinética, que es K, más potencial gravitatoria, UG, más potencial elástica, UE. ¿Sí? Así como se trabaja más o menos en la prueba. K es energía cinética, UG es potencial gravitatoria y UE es potencial elástica. Que es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Ya habíamos adelantado la semana pasada que, o sea, un circulito así. Y una de las leyes en física y en la ciencia en general es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces podemos transformar la energía en cualquier otra. ¿Sí? Podemos transformar energía calórica en eléctrica, ¿sí? Como es el caso de alguna planta de energía, y viceversa. Podemos transformar energía eléctrica en calórica, o calórica en radiante, o interna en potencial, y así. Cualquier energía se puede transformar en cualquier otra mediante sus debidos procesos.
Y lo importante es que como la energía no se pierde, vamos a hablar de lo que se llama conservación de la energía mecánica. Y es que en un sistema aislado, ¿sí? Llamamos sistema aislado a algo que no intervienen fuerzas externas que las mismas asociadas a la energía, ¿ya? Esta se mantiene constante en el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo, no sé, que se está moviendo a cierta velocidad y yo, no sé, le aplico una fuerza a ese cuerpo externa a la asociada a su energía, ahí ya no se conserva, porque el sistema no estaba aislado. ¿Ya? Sin embargo, a la energía potencial gravitatoria está asociada a la fuerza de gravedad. ¿Ya? Pero como la energía se define por esa fuerza, no se cuenta como una fuerza externa, sino que se cuenta como una fuerza eh, dentro de ese mismo sistema. ¿Ya? Por lo tanto, ahí se aplica esa fuerza. Pero si un cuerpo está cayendo, no sé, imaginemos que un cohete cae solamente con la acción de gravedad, pero ahora el cohete se impulsa debido a sus motores, ahí ya no es un sistema aislado y no podemos decir que la energía mecánica se conserva. ¿Ya? Pero si cae solamente debido a la acción de la fuerza de gravedad, ahí la energía mecánica sí se conservaría. ¿Ya? Mientras no existan fuerzas externas, además de la gravedad o de la fuerza del resorte, la energía mecánica se va a conservar siempre. Y la energía mecánica la vamos a definir como la energía cinética más la energía potencial, ¿sí? Tanto gravitatoria como elástica. Y siempre que no existan fuerzas externas, la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. Ya eso siempre se va a cumplir que no mientras que no existan fuerzas externas, ¿ya? Además de la gravitatoria y además de la elástica. El dibujo. Ya, yo tengo aquí en el primer dibujo una masa que está sostenida a cierta altura. Eh, Como ya les mencioné, una energía potencial gravitatoria tiene el potencial de transformarse en algo siempre y cuando se suelte desde cierta altura. Entonces, en este caso, el cuerpo se sostiene a cierta altura y al cortarse la cuerda, el cuerpo va a caer. Y lo que está pasando acá es que tenía, o sea, acá hablamos de que la energía mecánica es cinética más energía potencial. Entonces, en el primer caso del dibujo, la energía total va a ser igual a cinética más potencial gravitatoria. Pero en ese caso, como no se está moviendo el cuerpo, su energía cinética va a ser cero. Entonces solamente va a tener energía potencial gravitatoria, ¿sí? MGH. Y cuando cae y choca contra el otro cuerpo, es su energía potencial gravitatoria la que se hace cero, porque no hay altura. Entonces va a ser un medio, 0,5, de la masa por la velocidad al cuadrado más cero. Porque toda la energía potencial gravitatoria que tenía en un principio se va a transformar en velocidad. ¿Sí? Primero la cinética es cero y la potencial gravitatoria es distinta de cero, pero luego cuando cae, toda su energía potencial gravitatoria va a ser cero y todo eso se transformó en energía cinética. ¿Sí? Y así se conserva la energía mecánica. En el segundo caso, hay una persona que debe aportar energía para subir esta piedra a cierta altura. ¿Sí? Entonces, la persona aporta energía desde cero y sube el cuerpo para entregarle energía potencial gravitatoria y luego cuando el cuerpo cae va a transformar toda su energía potencial gravitatoria en cinética, ¿sí? Al momento de caer. ¿Sí? Siempre y cuando tomemos esa altura como energía potencial gravitatoria cero, ¿sí? Esa altura. Si tomamos esta altura como energía potencial gravitatoria cero, ahí va a ser un poco distinto.
¿Ya? Y recordemos que la fórmula de gravitatoria es con altura. ¿Ya? Entonces, no necesariamente un cuerpo no debe estar tocando el suelo, ¿sí? Sino que tiene que estar a cierta altura respecto a otro punto. En este caso, la piedra está a cierta altura de este punto del suelo. ¿Ya? Entonces, como está a cierta altura, sí va a tener potencial gravitatoria respecto a ese punto, pero va a tener potencial gravitatoria cero respecto a ese punto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Si expliqué muy rápido, me avisan e intento explicarlo un poco más lento. Ya. Ya. Si no hay dudas, entonces sigo avanzando con la clase. Que no sé qué más podría explicar. Ah, ya, trabajo y energía. El trabajo neto que realiza un cuerpo puede calcularse mediante la variación de energía. ¿Sí? Recordemos que trabajo lo vamos a definir como fuerza por desplazamiento. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una energía final a la inicial, eso significa que la rapidez final va a ser distinta de la rapidez inicial. ¿Ya? Y como las rapideces son distintas, significa que hubo una aceleración. ¿Sí? Recordemos que esa fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, si las energías son distintas, las velocidades son distintas. Y si las velocidades son distintas, eso implicó que existió una aceleración en dicho cuerpo. Y si existió una aceleración, entonces hubo un trabajo. Entonces, la diferencia de energía cinética final e inicial eh, se va a definir como trabajo. Si el trabajo neto va a ser la diferencia de energía cinética inicial y final. ¿Ya? Recordemos que energía cinética, o K, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si nosotros restamos las energías cinéticas finales e iniciales, tenemos que va a ser un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Si eso va a ser cinética final menos cinética inicial. Entonces nosotros podemos factorizar este ejercicio y nos va a dar que va a ser un medio de la masa eh, por la resta de las velocidades. Sí se puede hacer esa factorización. Esa va a ser nuestro trabajo neto con diferencia de energía cinética final e inicial. Va a ser un medio de la masa por la resta de las velocidades al cuadrado. O sea, la resta de cada velocidad al cuadrado. ¿Sí? Esa va a ser como nuestra fórmula ampliada. ¿Sí? En lo simple va a ser esa fórmula de ahí. El trabajo neto va a ser la diferencia de energía cinética final e inicial. Pero como la masa es la misma en ambos casos, porque se trata del mismo cuerpo o del mismo sistema, solamente influye la diferencia de velocidades. ¿Sí? Esa va a ser nuestra relación entre trabajo y energía. Si existe un cambio de energía, va a existir un trabajo neto. ¿Dudas respecto a este punto? ¿Alguna pregunta?
Podría ser, no, lo que pasa es que yo definí final como 1 y la inicial como 2 en este caso. Pero podría ser 2 si defines la final como 2 y la inicial como 1. Yo la definí como final 1 e inicial 2. Ya, pero en realidad podría ponerle simplemente velocidad final e inicial, ¿sí? Para ahorrarnos el número. ¿Sí? Y así ahorrarnos las dudas también. ¿Sí? Sería final menos inicial. ¿Sí? Y así nos ahorramos como las dudas que pueden surgir del número. ¿Alguna otra duda respecto a esta parte de la materia? Ya. Ya. Y el trabajo de la fuerza-peso va a estar definida por la fórmula que está acá. Va a ser la masa por la gravedad por la diferencia en altura. ¿Sí? Si uno era la diferencia en velocidad, esta va a ser la diferencia en altura. ¿Sí? El trabajo que realice la fuerza-peso o la aceleración de gravedad se va a definir por la diferencia en altura. Ya es así. Y entonces, un ejemplo. Si una persona ejerce una fuerza F para levantar una esfera de 4 kilogramos con velocidad constante a una altura de 2 metros, calcule el trabajo realizado por la fuerza peso, por la fuerza F de la persona y por la fuerza neta. Entonces ahí debería realizarse un diagrama de cuerpo libre, identificar el ángulo formado, identificar la suma de las fuerzas y calcular el trabajo de cada una. Y ahí estaría como el desarrollo ampliado de cada pregunta. ¿Sí? Primero nos preguntan por el trabajo realizado por la fuerza peso. El trabajo realizado por la fuerza peso va a ser la masa por gravedad por la diferencia en altura. ¿Ya? Entonces, como fue necesario aplicar la energía para subir ese cuerpo, el trabajo va a ser negativo. ¿Sí? No se compliquen con los ángulos. Si uno tiene que entregarle energía a ese cuerpo, el trabajo va a ser negativo. En cambio, si es el cuerpo el que cede energía, el trabajo va a ser positivo. ¿Ya? Entonces, va a ser la masa por la gravedad por la diferencia en altura. Y eso nos da un resultado de 8. El trabajo realizado por la persona va a ser el mismo, ¿ya? Pero en sentido opuesto. Y el trabajo de la fuerza neta va a ser cero. ¿Por qué va a ser cero? Porque fue con velocidad constante. ¿Ya? Recordemos que en ningún momento estamos hablando en este caso, de trabajo neto. Es solamente trabajo en cuanto a la fuerza peso. El trabajo neto sí va a ser la diferencia de energía cinética, siempre y cuando no haya gravitatoria. ¿Ya? Y si este trabajo neto puede ser así, siempre y cuando exista una aceleración y no exista energía cinética, ¿ya? Lo que va a ser imposible en todo caso. Y eso, como les expliqué un poco antes, acá, el trabajo que se realiza, o sea, la energía o el trabajo que se realiza en cuanto a la potencial gravitatoria no va a depender en ningún caso de su trayectoria. ¿Ya? Solo va a depender de la diferencia de altura. Pero no importa qué trayectoria se utilice para llevar un cuerpo de A a B o de B a A, solo importa la altura inicial y la altura final. En ningún caso importa la trayectoria para ver el trabajo y la energía. ¿Ya? O sea, eso. Si en el trabajo no importaba la trayectoria, en la energía tampoco va a importar. ¿Ya? Lo único que importa es, perdón, es la posición inicial y la posición final en cuanto a la potencial gravitatoria. Lo mismo con la energía cinética. No importa la trayectoria que tome, lo único que importa va a ser la velocidad en A y la velocidad en B.
Sí, lo que pase entre medio no nos importa. Se toma A y B y lo que pase entre medio, sea trayectoria, aceleraciones, fuerzas, no importa. Solamente nos importa A y B en este caso, ¿ya? Sobre todo para la prueba. Sí, cuando uno tiene que aplicar energía sobre ese cuerpo, va a ser positiva. O sea, va a ser negativa. En este caso, si esta persona quiere llevar el cuerpo de A a B, como es la persona la que está haciendo la energía sobre ese cuerpo va a ser negativa. Y, por ejemplo, si el cuerpo cayera de B hasta el suelo, ahí la energía liberada va a ser positiva. Ya porque es el cuerpo el que está liberando energía. ¿Ya? Y la fuerza de roce también aplica un trabajo. ¿Sí? Como ya conversamos la semana pasada, el trabajo de la fuerza de roce siempre es negativo. Y esto es lo que nosotros o sea, se considera en la prueba como disipación de energía. ¿Ya? Hace un momento les comenté que la energía siempre se conserva. Eh, sí siempre se va a conservar en un sistema completo. ¿Ya? Siempre que no hayan fuerzas externas. Y este es el caso de una fuerza externa que hace que no se que la energía no se conserve. ¿Ya? La energía va a ser una fuerza no conservativa, es decir, no se va a aplicar en la conservación de la energía. Este trabajo, el de la fuerza de roce, va a quitar energía mecánica al sistema y se va a liberar en forma de calor. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza de roce va a disipar energía. Por lo tanto, cuando existe fuerza de roce, la energía mecánica no se va a conservar. Sí la energía total del sistema, pero la mecánica no. Entonces, la energía total va a ser la energía mecánica más el trabajo de la fuerza de roce. ¿Sí? Entonces, la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final más el trabajo de roce. O podemos despejar la fórmula y decir que la energía mecánica final va a ser la energía mecánica inicial menos el trabajo de la fuerza de roce. ¿Ya? Pasando el roce hacia acá, la energía mecánica final va a ser inicial menos roce. ¿Se entiende cómo la fuerza de roce es una fuerza no conservativa? ¿O la explicación que dice, entiende? Sí, sí, se entiende. Súper. No, no siempre va a haber una fuerza de roce. De hecho, lo mismo que con la gravedad. Si el ejercicio no explicita que hay una fuerza de roce, entonces no hay. Ya el trabajo les tiene que decir, o sea, perdón, el ejercicio les tiene que decir que existe fuerza de roce, ¿sí? O que hay un roce presente. ¿Ya? El ejercicio lo tiene que explicitar. Si no, el ejercicio no lo dice, asuman que no existe la fuerza de roce y que la energía se conserva. ¿Ya? Siempre asuman que la energía se conserva a menos que el ejercicio les diga en presencia de roce. Entonces, un ejercicio nos dice, si la masa de un cuerpo disminuye la mitad y la velocidad aumenta el doble, entonces la energía cinética tenemos que la energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si ahora nos dicen que la masa disminuye la mitad, por lo tanto va a ser un medio de la masa, un medio por un medio de la masa por, nos dicen que la velocidad aumenta el doble. Entonces va a ser 2 veces la velocidad al cuadrado. Entonces, si el primer ejercicio es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, en este caso
va a ser un cuarto de la masa, porque es un medio por un medio, por 4 veces la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Resolviendo el ejercicio. Recordemos que el cuadrado incluye tanto al 2 como a la v. Entonces va a ser 4v cuadrado. Ese un cuarto se iría con ese 4 y nos diría entonces que va a ser mv cuadrado. Entonces, si la primera, o sea, la definición de energía va a ser un medio de v cuadrado, si nosotros disminuimos la masa a la mitad, pero aumentamos la velocidad del doble, la energía va a ser mv cuadrado. ¿Sí? Y si las comparamos, nos podemos dar cuenta que esto va a ser el doble que la energía cinética inicial. Entonces, la alternativa correcta sería la A, que si disminuimos la masa a la mitad, pero aumentamos la velocidad al doble, entonces la energía aumenta al doble. ¿Se entiende la resolución de este ejercicio? Sí, fue muy rápido con la matemática. Ya no estoy con tableta, así que va a ser un poco complicado, pero voy a intentar dibujar. Ya, tenemos que la definición de energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si tengo pizarra, pero súper chica, entonces no se vería nada. Entonces, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero ahora nos dicen que la masa disminuye la mitad y la rapidez o la velocidad aumenta al doble. Entonces tengo que, ahora la energía va a ser un medio de la masa, pero la masa nos dicen que disminuye a la mitad. ¿Ya? Disminuye a la mitad la masa. Entonces va a ser un medio de la masa por la masa que ya disminuyó a la mitad, un medio por un medio de la masa, por la velocidad al cuadrado. Pero nos dicen que la velocidad aumentó al doble. Entonces va a ser el doble de la velocidad al cuadrado. Un medio por un medio es un cuarto de la masa. Y 2v al cuadrado es lo mismo que decir 2 al cuadrado por v al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado es 4 y v al cuadrado es v cuadrado. Esa sería nuestra nueva energía si disminuimos la masa a la mitad y aumentamos la velocidad al doble. Y acá tenemos un cuarto y acá tenemos un 4. Entonces se simplifican y nos queda solamente que la nueva energía cinética, si se disminuye la masa a la mitad y se aumenta la rapidez al doble, sería mp al cuadrado. ¿Ya? Y si nosotros comparamos esa energía, acá tenemos un medio de mv cuadrado y acá tenemos mv cuadrado. Entonces la energía aumentó al doble. ¿Sí? Por lo que sería la alternativa A. Ya. Eso. ¿Dudas con la resolución ahora sí del ejercicio? ¿Sí? Si no quedan dudas, podemos continuar. Ya. Y esto es un ejercicio típico de los modelos, así que asumo que también de la prueba, que es una montaña rusa o un tobogán. ¿Ya? Lo importante es que la energía mecánica siempre se va a conservar. ¿Ya? La energía mecánica siempre se va a conservar, entonces la cinética más la potencial gravitatoria
más la potencial elástica, la suma de todo eso siempre va a dar el mismo número. Siempre, siempre va a dar el mismo número. ¿Ya? Entonces el ejercicio nos dice que en el punto A la energía cinética es de 10 joules y su energía potencial es de 54. Y como no hay resorte, la energía potencial elástica es 0. Entonces K tiene un valor de 10 y la energía potencial tiene un valor de 54. Entonces la energía mecánica va a tener un valor de 64 joules y eso va a ser una constante en el ejercicio. En el punto A tiene un valor de 64, en el punto B va a tener un valor de 64 joules, en el punto C tiene un valor de 64 joules, en D y así. En cualquier punto del ejercicio va a tener un valor de 64 joules. ¿Sí? Y como nos dan la masa, nosotros podemos calcular las energías. ¿Ya? Con la masa podemos calcular la energía eh, potencial gravitatoria y la potencial, o sea, y la energía cinética. Así que eso es lo que vamos a hacer para que nos vayamos acostumbrando a esto. La energía cinética es un medio de la masa por la rapidez o la velocidad al cuadrado. ¿Ya? No importa si la velocidad es positiva o negativa, porque como está al cuadrado siempre va a quedar positiva. ¿Ya? Así queda lo mismo si trato indiscriminadamente velocidad y rapidez, porque como está al cuadrado siempre va a ser positiva. ¿Ya? Pero el ejercicio aquí nos dice que la energía cinética en A tiene un valor de 10 joules. Entonces lo reemplazamos. 10 va a ser igual a un medio de la masa. La masa vale 2, entonces un medio de 2 es 1 por la velocidad al cuadrado. Entonces, el valor de la rapidez va a ser la raíz de 10. ¿Sí? Nos queda que 10 va a ser igual a la rapidez al cuadrado. Ese cuadrado pasa al otro lado como raíz y nos quedaría que raíz de 10 va a ser nuestra rapidez inicial. ¿Ya? En este caso. Ahora hacemos el mismo procedimiento, pero con la potencia gravitatoria. Recordemos que potencia gravitatoria es la masa por la gravedad por la altura. Pero nos dicen que la potencial es 54. Entonces reemplazamos los datos. 54 va a ser igual a la masa, que es 2. Ahora sí, a la masa, que es 2, por la gravedad, que es 10, por la altura, que va a ser nuestra incógnita. Entonces, 54 va a ser igual a 20 por la altura. Entonces, 54 dividido en 20 va a ser igual a la altura, y eso sería aproximadamente 2,7. Si calculo bien, 2,7. ¿Ya? Entonces, eso, con los datos que nos dan, podemos calcular tanto la rapidez inicial, que era raíz de 10, como la altura inicial, que es 2,7. Si bien en el ejercicio no nos piden calcular la altura inicial ni la rapidez inicial, sí podemos hacer esto para ir utilizando la fórmula con más frecuencia. Ya, entonces, primera pregunta. Nos dicen que, uno, la cinética al pasar por B es 64. Primero tenemos que la energía total mecánica tiene un valor de 64. Por lo tanto, y 64 va a ser siempre el valor de la energía cinética más la potencial gravitatoria. Entonces, si decimos que en B la altura es 0, la potencial gravitatoria va a ser 0.
entonces toda la energía mecánica se va a transformar en cinética. Entonces, sí, al pasar por B, tiene energía potencial gravitatoria cero y toda su energía mecánica va a ser solamente energía cinética. Entonces, la B sería correcta. ¿Se entiende por qué la 1 es correcta? ¿O es verdadera? ¿Alguna duda respecto a la 1? Ya. La 3 es más rápida. ¿Sí? La mecánica en D es 64. Están viendo. La mecánica en cualquier punto del ejercicio siempre va a ser la misma. ¿Ya? 64. Así que también es correcto. Y como la 1 y la 3 es correcta, automáticamente va a ser la alternativa E. Pero porque no hay una alternativa que diga solo 1 y 3. ¿Ya? Como consejo, siempre revisen las alternativas. ¿Ya? Porque así es más fácil descartar puntos. Y a veces, si les cuesta hacer una, hay veces que simplemente no pueden hacerla y asumir que es verdadera o asumir que es falsa, dependiendo de lo que digan las alternativas. Sabemos que la 1 y la 3 es correcta. Y como no hay una alternativa que diga solo 1 y 3, la única posible va a ser la alternativa E. 1, 2 y 3. ¿Ya? Igual vamos a hacer la 2. Pero si les cuesta hacer la 2, eh, se la pueden saltar porque ya sabemos que 1 y 3 es correcta. La 2 nos dice que la potencial S es 18 joules. Sabemos que energía potencial gravitatoria va a ser masa por gravedad por altura. Sabemos que la altura era 2,7 y nos dicen que la altura en 3, perdón, en C es un tercio de la altura original. Entonces va a ser un tercio de 2,7, es decir, va a ser 0,9. Entonces UG va a ser igual a la masa, que es 2, por la gravedad, que es 10, por la altura en C, que es un tercio de la altura original, es decir, es un tercio de 2,7. Entonces, UG va a ser 20 por 0,9, o que es lo mismo que decir 9 partido en 10. Y acá podemos factorizar también. En vez de decir 9 partido 10, podemos decir 20 partido 10 por 9. Sabemos que 20 partido en 10 es 2, entonces 2 por 9 va a ser 18. Entonces ahí estaría correcto el ejercicio. Y sería 1, 2 y 3. ¿Se entienden los pasos que tomé acá para calcular la energía potencial en C? Porque el ejercicio aquí nos especifica que la altura en C es h tercios. Y acá nos dicen que la altura es h y nos dicen que en C es h tercios. Es decir, un tercio de la altura original. No es calidad de la imagen, pero dice h tercios. Sí, eso. ¿Alguna otra duda respecto a este ejercicio? Y eso sería más o menos los ejercicios típicos de energía. Eso, son las 7:12 a las 7:25. ¿Ya? Nos volvemos a juntar para revisar la guía. Sí, eso, un descanso de, o sea, a las 7:25 nos volvemos a juntar por acá mismo para hacer la guía. El trabajo de la fuerza de roce. Entonces, el trabajo neto
va a ser igual a la cinética final, que va a ser cero, porque se detiene, y se detiene la velocidad final es cero, menos la velocidad, o sea, la energía cinética inicial, que va a ser un medio de la masa, que va a ser un medio de 3, por la velocidad inicial al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado. Entonces el trabajo neto va a ser 0 menos 5 al cuadrado va a ser 25. Entonces va a ser un medio de 3 por 25. 3 por 25 es 75. Y un medio de 75 va a ser igual a 37,5 joules, que va a ser alternativa C. Da lo mismo si va a ser positivo o negativo porque nos hablan de trabajo neto. O sea, nos hablan de magnitud, perdón. Y como nos hablan de magnitud, no tomamos en cuenta el signo si es positivo o negativo. ¿Dudas respecto a esa pregunta? ¿Alguna duda respecto a la pregunta 1? Profe, la magnitud del trabajo se refiere al trabajo neto, ¿cierto? Sí, al trabajo neto. Y sí, la energía cinética final es cero porque se detiene. Entonces sería un medio de la masa por la velocidad final. Pero como la velocidad final es cero, todo el producto es cero. Entonces la energía también es cero. ¿Alguna otra duda respecto a ese ejercicio? No. Ya, ejercicio 2. Nos dice, un niño camina junto a su hermano en bicicleta. Si en cierto momento el niño aplica una fuerza constante de 2,5 newtons paralela al suelo para impulsar a su hermano, una vez este recorrido 5 metros, dicha fuerza ha efectuado un trabajo mecánico igual a... Recordemos que trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Nos dicen que la fuerza es de 2,5, se movió 5 metros, por lo tanto, el trabajo neto sería igual a 12,5, que sería alternativa C. Eso de la clase pasada, así que debería estar bien. 3. En una habitación de 2,5 metros de altura se encuentra un mueble de 1,5 metros de altura y sobre él, horizontalmente, una lámina metálica delgada de 0,5 kilogramos. Suponiendo que la energía potencial gravitatoria en el techo de la habitación es 0 Joule y que la magnitud de la aceleración de gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado, ¿cuál es la energía potencial gravitatoria de la lámina con respecto al techo de la habitación? ¿Sí? Recordemos que, no sé, si yo tengo mi observador ahí, todo lo que está sobre ese observador va a tener energía positiva y todo lo que esté bajo ese observador va a tener energía potencial negativa. Si esos son los casos que se nos presentan. Por lo tanto, si nos dicen que en el techo
de la habitación la energía es 0 joules, o la energía potencial gravitatoria es 0 joules, entonces en el techo, o sea, el techo va a ser nuestro observador, ¿sí? Ahí van a estar nuestro eje cero. Entonces todo lo que esté abajo del techo va a tener energía negativa. Entonces, sabemos que la energía potencial va a ser negativa y que tiene un valor de m por g por h. Sabemos que m va a ser 0,5 porque es lo que nos dice el ejercicio, que tiene una masa 0,5, que la gravedad es 10, y nos preguntan por la altura. En este caso es la altura con respecto al techo, ¿ya? Si en el techo están los 0 joules de energía, va a ser la distancia entre la posición del 0 joule y la posición en la que se encuentra. Entonces, si la habitación tiene 2,5 metros de altura y el mueble tiene una altura de 1,5 metros de altura, entonces nuestra altura va a ser la resta de esas alturas. Entonces, la potencia gravitatoria va a ser 0,5 por 10, que es lo mismo que decir 5, y la altura va a ser 2,5 menos 1,5, que va a ser 1. Entonces, nuestra energía potencial va a ser 5 joules, pero sabemos que es negativa, entonces va a ser menos 5 joules, que sería la alternativa B. ¿Dudas respecto a ese ejercicio? ¿Alguna duda? No, Ya, ¿qué decía? Va a ser negativo porque el ejercicio nos especifica que la energía potencial gravitatoria está en el techo de la habitación, que va a ser 0 joules. Entonces, todo lo que esté abajo del techo va a tener energía negativa, y todo lo que esté sobre el techo va a tener energía positiva. Como el mueble está abajo del techo, eh, entonces va a tener energía negativa. ¿Sí? Tenemos que aquí está el techo de la habitación y tenemos un mueble con 1,5 metros de altura. Como está abajo del techo, va a tener energía negativa. Y eso es lo que nos dice el ejercicio. 4. Las siguientes figuras representan 5 montañas rusas por las que se moverá un carro desde la posición X, o sea, perdón, desde la posición X. Si el carro parte desde el reposo y en ningún caso existe roce, ¿en cuáles de las montañas rusas el carro puede alcanzar la posición Z? Primero, lo que tenemos que saber es que al dejar caer un objeto, nunca va a poder superar esa altura inicial, ¿ya? Por eso en una montaña rusa, lo primero que se hace es subir el carro a una altura máxima y luego se deja caer el carro, ¿ya? Es necesario que esté a mucha altura para que así toda esa energía potencial que tiene se vaya liberando en el camino en forma de velocidad. Pero por conservación de la energía mecánica, eh, la energía final jamás puede ser mayor a la energía inicial. Por lo tanto, si uno tiene cierta altura inicial, si se deja caer un carro, jamás va a poder superar esa altura sin importar su trayectoria, ¿ya? Porque, o sea, pues si tengo un carro, en A tengo a cierta altura y en B tengo una altura mayor, eso significaría que aquí en la altura mayor tiene más energía que en A. Y eso rompería con la ley de conservación de la energía. Entonces, como máximo, si dejo caer algo, no sé, y rebota en un trampolín o vuelve a subir mediante, no sé, un carrito en una montaña rusa, como máximo puede llegar a su altura inicial, pero jamás superarla. Ya entonces tenemos que ir viendo caso a caso.
Entonces tenemos que en 1 la energía llega más abajo que su altura inicial. Entonces en la 1 sí se cumple. En la 2 no se cumple porque supera su altura inicial. En la 3 sí se cumple. En 4 no se cumple porque si bien la altura z es menor, hay un punto donde sí supera la altura x. Por lo tanto, no puede ser y no se cumple. Y en la 5 lo mismo. La z, la altura va a ser mayor que la inicial. Entonces, los únicos casos posibles son 1 y 3, que sería la alternativa B. ¿Dudas respecto a ese ejercicio? No, profe. Seguimos avanzando entonces. 5. ¿En cuál de las siguientes situaciones se conserva la energía mecánica? A. Un objeto sube con rapidez constante por una superficie inclinada sin roce. Sí. Un objeto cae desde cierta altura con rapidez constante. Ah, no. No. Dice, un objeto sube con rapidez constante por una superficie inclinada. Al subir, un objeto debería ir perdiendo energía cinética e ir ganando energía potencial gravitatoria. Como sube con rapidez constante, su energía cinética se mantiene constante, lo que es imposible. ¿Sí? Eso significaría que hay una fuerza externa que va empujando ese carrito. Así que esa sería incorrecta. La B dice, un objeto cae desde cierta altura con rapidez constante. Lo mismo, como cae con rapidez constante, la energía cinética es constante. Y eso no se cumple. Porque si se conserva la energía mecánica, la energía cinética debería ir aumentando con el tiempo, ¿sí? Al ir transformando energía potencial en cinética. Así que no se cumple. C. Un columpio oscila sin considerar los efectos del roce. Este puede ser. D. Una piedra cae a través del agua contenida en un pozo. Esto sería incorrecta porque el agua también ejerce una fuerza que se llama empuje. Y como es una fuerza externa a la energía, no se conserva. Y un automóvil se mueve con cierta rapidez y frena. Como dice frena, los frenos ejercen una fuerza sobre el automóvil, por lo que tampoco se conservaría, dejando como única alternativa correcta la C, un columpio que oscila sin considerar efectos de roce. ¿Se entiende por qué esta es la correcta? Bueno. Yes. 6. Un estudiante quiere probar que la energía cinética es directamente proporcional a la masa de un objeto. Para ello dispone de varios objetos de distinta masa y de una tabla que ha sido completamente pulida con el fin de disminuir el roce al mínimo, y a la que se le puede dar distintas inclinaciones modificando la altura de uno de sus extremos. Si se mide la energía cinética y los objetos se dejan deslizar desde el extremo superior de la tabla, ¿cuál de los siguientes procedimientos es adecuado para verificar la hipótesis del estudiante? La hipótesis del estudiante es que la energía cinética es directamente proporcional a la masa de un objeto. Eso es lo que nos dice la hipótesis. Entonces, lo que debería variar sería la masa y todo el resto mantenerlo constante. Por lo tanto, si eso es lo que nos quiere decir, dejar deslizar un mismo objeto variando la inclinación de la tabla. Esto sería incorrecto porque ahí lo que está demostrando es que, no sé, que la energía cinética puede variar con el ángulo. ¿Sí? Pero como es el mismo objeto, no está variando la masa, sino que está variando una variable nada que ver. B, dejar de deslizar los distintos objetos manteniendo constante la inclinación de la tabla. ¿Ya? Hasta ahora esa es la más correcta, porque al tener distintos objetos y mantener las otras variables constantes, como solo varía la masa, ahí sí podría demostrar que solo dependiendo de la masa va a depender la energía cinética. O sea, perdón,
que la energía cinética va a cambiar con la masa. ¿Ya? En cambio, en A está diciendo que la energía cinética puede variar con el ángulo. C, medir el tiempo que demora uno de los objetos al deslizarse a lo largo de la tabla. Tampoco, porque dice uno de los objetos. Entonces no está cambiando nada en ningún momento. Entonces tampoco puede ser un procedimiento correcto. D, dejar de deslizar distintos objetos variando en cada caída la inclinación de la tabla. Como aquí cambia todo, es decir, cambia los ángulos y cambia los objetos, no se puede comprobar nada, en ningún caso. ¿Ya? Así que tampoco es un procedimiento correcto. Y E, medir el tiempo que demora un objeto en deslizarse a lo largo de la tabla con distintas inclinaciones. Lo mismo, está variando el ángulo, pero no está variando la masa. Así que la única correcta es la alternativa B. Dejar de deslizar distintos objetos, es decir, con distinta masa, manteniendo constante las otras variables. Es decir, solamente variar la masa. En cuanto a un procedimiento científico, esa sería la forma correcta de proceder. Entonces, alternativa B. 7. La energía, la energía cinética de un cuerpo, cuando es lanzado verticalmente hacia arriba, es K sub 0. La energía potencial gravitatoria del cuerpo, cuando alcanza su altura máxima, es U sub 0. La energía mecánica del cuerpo, cuando regresa al punto de partida, es E sub 0. Si K sub 0 es igual a U sub 0 y no se consideran los efectos del roce, ¿cuál fue su energía cinética cuando se encontraba a una altura equivalente a un cuarto de su altura máxima? ¿Ya? Entonces, sabemos que la energía potencial gravitatoria tiene el mismo valor de la energía cinética. ¿Ya? Y nos preguntan cuál fue la energía cinética cuando se encontraba a una altura equivalente a un cuarto de su altura máxima. ¿Ya? Sabemos que en la altura máxima, es decir, en este punto acá arriba, la energía potencial es máxima, es decir, es mu sub 0, y la energía cinética es 0. Entonces, con esos datos, nos dicen que se encontraba a una altura equivalente a un cuarto de su altura máxima. Ahí se encontraba por acá. Si se encontraba a un cuarto de su altura máxima, entonces tenía un cuarto de K sub 0. ¿Ya? Y nos dicen que la energía mecánica es E sub 0. Entonces, en la altura máxima, la energía mecánica va a ser igual a K, o sea, perdón, a potencial gravitatoria, en la altura máxima. Y en la altura mínima, la energía va a ser igual a la energía cinética. ¿Ya? Pero aquí nos dicen que está a un cuarto de la energía, o sea, a un cuarto de su altura máxima. Entonces, como está a un cuarto de su altura máxima, U va a ser igual a un cuarto de U, porque está a un cuarto de su altura. Y para decir entonces que la energía mecánica se conserva, necesariamente debe ser un cuarto de U más 3 cuartos de U. ¿Ya? Para que la energía se conserve, porque un cuarto más 3 cuartos nos da 4 cuartos, eso es 1. Y ahí se conserva. En lo que se renderice la clase la subo, así que a más tardar el mañana o el miércoles. A más tardar el miércoles, pero lo más posible es que mañana esté lista la clase. Que te vaya bien. Gracias por estar aquí. Entonces, nos dicen que K sub 0 es igual a mu sub 0. Por lo tanto, puedo reemplazar K por U en cualquier parte del ejercicio o incluso reemplazar por E, ya porque vale lo mismo en todo caso. Es como si todos valieran 1.
Entonces, como puedo reemplazar cualquier letra por cualquier otra, sabemos que la energía cinética, cuando se encontraba a un cuarto de su altura máxima, va a ser 3/4, porque es lo que le falta para llegar a la máxima, es decir, 1. Y lo único que calza con esto es la alternativa E, 3/4 de la energía total. ¿Se entiende el ejercicio o la explicación fue muy complicada? Sí, fue muy complicado. Está bien. Ya, parto. Nos dicen que K sub 0 es igual a mu sub 0. Ya. Y que la energía total es E sub 0. En casos así, lo más fácil es darle valores. Démosle un valor y digamos que es 2. ¿Ya? Digamos que K vale 2. Y como K vale 2, entonces U también vale 2. Entonces, la energía va a ser igual a K más U. ¿Sí? Esto en todo momento se va a cumplir. Pero sabemos que en el punto máximo, en la altura máxima, K es 0 y U va a ser máximo. U es 2. Entonces, en todo momento, la energía mecánica debe ser igual a 2. ¿Se entiende hasta este punto lo que estoy explicando? Ya, si hasta ese punto se entiende, bacán. Y aquí vamos a seguir. Entonces, nos preguntan por cuál fue su energía cinética cuando se encontraba a una altura equivalente a un cuarto de su altura máxima. Entonces, la energía va a ser igual a K, o sea, la energía cinética más la potencia gravitatoria. Pero sabemos que en todo momento E, la energía total, va a tener un valor de 2. Entonces, E va a ser igual a un cuarto de la energía mecánica, o sea, de la energía potente, o sea, va a ser igual a K, perdón, más a un cuarto de la energía potencia gravitatoria. Porque como nos dicen que se encuentra a una altura equivalente a un cuarto de su altura máxima, también va a tener un cuarto de su energía potencial gravitatoria máxima. Es decir, 2. Va a ser un cuarto por 2. Sabemos que la energía mecánica vale 2. Entonces 2 va a ser igual a K más un cuarto de 2. Un cuarto de 2 es lo mismo que decir un medio. ¿Ya? Entonces, 2 menos un medio, o 2 menos 0,5, va a ser igual a K, a la energía cinética en ese punto exacto. No en general, sino que en ese punto exacto, en un cuarto de la altura. Entonces, 1,5 va a ser igual a K. Y 1,5 va a ser 3 cuartos de 2, que es lo mismo que decir 3 cuartos de la energía total, o 3 cuartos de E0. ¿Se entiende ahora el ejercicio? Profe, entonces la respuesta correcta sería la E. Sí, sería la E. Si se entiende, bacán.
Ya, entonces podemos seguir. Sí. Lo que pasa es que no puede ser 3/4 de la suma de la energía porque daría más energía. Si daría más energía de la... Se estaría creando energía si pones ese ejercicio. O sea, esa alternativa, perdón. 8. Un cuerpo de masa 4 kilogramos se deja caer verticalmente desde una altura de 5 metros con respecto al suelo, llegando a este con rapidez de 5 metros por segundo. Considerando que la magnitud de la aceleración de gravedad es 10 metros por segundo, ¿cuánta es la energía disipada en el movimiento? Como nos dicen, energía disipada en el movimiento, nos están diciendo que existió roce en este ejercicio. Y la energía disipada en el movimiento va a ser, o la energía de roce, va a ser igual a la energía mecánica inicial menos a la energía mecánica final. Por lo tanto, la energía mecánica inicial va a ser igual a la cinética inicial más la potencial inicial. Nos dicen que se deja caer verticalmente, por lo tanto la inicial es 0, porque tenía velocidad 0, y tenemos solamente potencial, que va a ser masa por gravedad por altura. La masa es 4, la altura es de 10, perdón, la gravedad es de 10, y la altura es de 5. Entonces, la energía inicial va a tener un valor de 200. Y la energía final va a ser nuevamente la cinética final más la potencial final. Pero nos dice que llega al suelo. Por lo tanto, no tiene energía potencial final. Ya que la altura es 0, entonces la potencial también es 0. Tiene solamente energía cinética inicial, que va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Un medio de la masa, es decir, un medio de 4, va a ser 2 por la velocidad al cuadrado. Tiene una rapidez de 5 metros por segundo, 5 al cuadrado va a ser 25. Entonces, la energía final va a ser igual a 50 joules. Y sabemos que el roce es un trabajo de energía inicial menos energía final. La energía inicial son de 200 joules, la energía final son de 50 joules. Entonces, el trabajo de la fuerza de roce fue de 150 joules. Alternativa C. ¿Se entiende ese ejercicio? Sí, es igual, estaba fácil. Y ejercicio 9. Un carro de masa M que está en reposo en la altura P es impulsado por un resorte con la energía necesaria para quedar en reposo a la altura R. Es decir, aquí tienen energía potencial elástica y gravitatoria que al llegar acá se transforma todo en energía potencial gravitatoria, porque queda en este punto sin cinética y sin elástica, perdón. Al despreciar el efecto de roce y sabiendo que la altura R es el doble de la altura P, se puede afirmar correctamente que la energía proporcionada por el resorte es... Entonces, nuevamente, la energía mecánica final es igual a la energía mecánica inicial. Entonces, la energía mecánica final, como nos dicen, es el doble, o sea, nos dicen que la altura en R es el doble que la altura de P. Entonces, la energía mecánica final necesariamente va a ser 2 veces la altura mecánica, perdón, la energía potencial gravitatoria inicial.
porque va a ser solamente potencial, debido a que aquí se detiene y no hay resorte. Entonces, necesariamente, la energía mecánica final debe ser 2 veces la potencial inicial, o sea, la potencial gravitatoria inicial. ¿Ya? Necesariamente. Y nos dicen que la energía mecánica inicial va a ser igual a la potencial gravitatoria más la potencial elástica, debido a que tiene cierta altura y que hay un resorte. Y como sabemos que la potencial la energía final es 2 veces la potencial en P, y ya sabemos que esta es la energía potencial en P, o sea, potencial gravitatoria, necesariamente la potencial elástica inicial debe ser igual a la energía potencial gravitatoria inicial. ¿Se entiende el ejercicio o me compliqué mucho al explicarlo? Ya me compliqué mucho entonces. Voy de nuevo. Ya, sabemos que la energía mecánica final debe ser la energía igual a la energía mecánica inicial. Ya ese es nuestro punto de partida. La energía mecánica inicial va a ser la potencial gravitatoria más la potencial elástica más la energía cinética. Pero como estaba en reposo, la energía cinética vale cero. Por lo tanto, se omite. La energía mecánica final va a ser la energía potencial en R. Entonces, la energía mecánica inicial va a ser la energía potencial gravitatoria en P más la potencial elástica. Más cero porque va a ser, se tiene velocidad inicial cero. En cambio, la energía mecánica final va a ser igual a la potencial gravitatoria en R, es decir, acá, más la potencial elástica, que como no hay ningún resorte, va a ser cero, más la energía cinética, que como se detiene en este punto, también va a ser cero. Entonces, si nosotros igualamos las energías finales e iniciales, vamos a tener que la energía potencial gravitatoria en P más la potencial elástica va a ser igual a la energía potencial gravitatoria en R. ¿Hasta ahí se entiende bien? Ya, bacán. Entonces, tenemos eso, que la energía potencial gravitatoria en P más la potencial elástica debe ser igual a la energía potencial gravitatoria en R. Si nosotros desglosamos la fórmula, vamos a tener que la masa por la gravedad por la altura P más la potencial elástica va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura en R. Pero el ejercicio nos dice que la altura en R es 2 veces la altura en P. Por lo tanto, va a ser mg por 2 veces la altura P, que es lo mismo que decir 2mgp. Y nos preguntan por cuánto es la energía proporcionada por el resorte. Entonces, si nosotros despejamos esa fórmula, nos va a decir que la energía potencial elástica va a ser 2mgp menos mgp, que sería lo mismo que decir que la potencial elástica va a ser igual a la resta de eso, que es mgp. O
la energía potencial gravitatoria en P. ¿Se entiende ahora el ejercicio? Bacán. ¿Dudas? ¿Alguien sigue con dudas respecto a este ejercicio? ¿Nadie? Sigo entonces. 10. Un juego en un parque de diversiones consiste en el descenso de un carrito por un riel sin roce desde una altura h, pasando por un tramo circular y luego continuando por un plano horizontal, como se muestra en la figura. ¿En cuál de los puntos señalados la energía cinética del carro es máxima? La 9 era B, igual a la energía potencial gravitatoria en P. Ya, 10. Nos preguntan por en qué punto la energía cinética del carro es máxima. La energía cinética va a ser máxima cuando la potencial gravitatoria sea mínima, ¿ya? Es decir, en la altura más baja, y eso se cumple en el punto T. Entonces, la 10 sería alternativa E. 11. Dos cuerpos M y N de masas iguales se mueven con rapideces V sub M y V sub N respectivamente. Si el cociente entre la energía cinética de M y la de N es 4 a 25, respectivamente, ¿qué dijo respecto al ejercicio 10? ¿Qué sí? Ya, perdón. Que nos preguntan en cuál de los siguientes puntos señalados la energía cinética va a ser máxima. ¿Sí? Sabemos que la energía va a ser igual a la potencial gravitatoria más la cinética, ¿ya? Y que eso va a ser una constante. Entonces, en este caso, si la potencial es cero, entonces la cinética va a ser máxima y viceversa. Si la cinética es cero, la potencial gravitatoria va a ser máxima. Entonces, cuando está en altura máxima y está quieto, todo es potencial gravitatoria. Si está en altura cero, pero se está moviendo, toda la energía es cinética y va a ser máxima. Entonces, la energía cinética va a ser máxima siempre que la altura sea mínima. Mientras menor sea la altura, mayor va a ser la energía cinética, cuando se conserva la energía mecánica. Entonces, si la altura es cero, la energía cinética es máxima. Y el único punto de este ejercicio donde la altura es cero es en el punto T. Aquí. Entonces, esa sería nuestra respuesta correcta. Ya. 11. Dos cuerpos M y N con rapideces V sub M y V sub N tienen un cociente, es decir, la división de su energía cinética va a ser 4 a 25. Pero las masas son iguales, ¿ya? Y nos preguntan por la razón entre sus rapideces. Una razón es una división, ¿ya? Entonces nos están preguntando entre la rapidez V sub M, o sea, entre la división entre V sub M y V sub N, ¿ya? Pero nos dicen que el cociente o la razón entre la energía cinética de M y la energía cinética de N es igual a 4 a 25. Entonces tendríamos que reemplazar. Pero nos dicen que las masas son iguales, ¿ya? Por lo tanto, las masas se cancelarían y nos quedarían solamente las rapideces. O sea, las rapideces al cuadrado. Entonces tengo que la rapidez de n, que v sub n, al cuadrado, dividido
por V sub, o sea, perdón, V sub M al cuadrado dividido por V sub N al cuadrado es igual a 4 a 25. Que dicho de otra forma, la rapidez al cuadrado de M es 4 y que la rapidez al cuadrado de N es 25. Entonces, como nos preguntan la relación entre sus rapideces o velocidades, sabemos que al cuadrado es 4 a 25. Entonces, sin el cuadrado sería 2 es a 5, porque la raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de 25 es 5. Y esa sería nuestra alternativa correcta. 2 es a 5. ¿Se entiende? Bueno. Siguiente ejercicio. 12. Se lanza verticalmente hacia arriba una bolita, la cual vuelve al punto de partida. Si se considera el roce con el aire, se puede asegurar que en el instante del lanzamiento y en el instante en que vuelve al punto de partida, la bolita tiene... Primero dice, se considera el roce. Por lo tanto, la energía mecánica no se va a conservar. Y como no se conserva, la 1 es incorrecta. ¿Ya? Porque no se conserva. Si se considera roce, significa que su velocidad va a disminuir con el tiempo. Por lo tanto, como su velocidad va a ir disminuyendo con el tiempo, debido a una fuerza externa como lo es el roce, tampoco se va a conservar la energía cinética. Lo que sí se va a conservar va a ser la potencial gravitatoria, porque no depende de la rapidez, depende solo de la altura. Y como el roce no afecta a la altura, tampoco va a afectar la energía potencial gravitatoria, entonces solo es correcta la 3, que sería la B. ¿Todo bien con ese ejercicio? Bueno. 3. Un objeto de 0,5 kilogramos es lanzado verticalmente hacia arriba, de manera que en el punto de lanzamiento su energía potencial gravitatoria es 100 joules y su rapidez es v0. Si en el punto más alto de la trayectoria la energía potencial gravitatoria del objeto es 125 joules y no se consideran efectos de roce, ¿cuál es el valor de v0? Entonces, la energía mecánica va a ser igual a la energía potencial gravitatoria más la energía cinética. ¿Ya? Y nos dicen que en el punto más alto de la trayectoria, la energía potencial gravitatoria del objeto es 125 joules. Lo que nos está diciendo es que en el punto más alto, si la energía potencial gravitatoria es 125 joules, entonces la energía mecánica va a ser 125 joules también. Entonces 125 joules va a ser igual a la energía potencial gravitatoria más la energía cinética. Sabemos que en el punto de su lanzamiento, la energía potencial gravitatoria tiene un valor de 100 joules, porque nos dice aquí el ejercicio. Entonces, la energía cinética, por consiguiente, va a tener un valor de 25 joules. ¿Sí? Debido a la resta de esas energías. Entonces, sabemos que 25 joules va a ser la energía cinética. Y la energía cinética se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ya? Entonces, reemplazamos.
25 es igual a 1/2. La masa es 0,5, por tanto también es 1/2 por la velocidad al cuadrado. Entonces sería 25 es igual a 1/4 por la velocidad al cuadrado. Ese cuarto, o sea, ese 1/4 pasa al otro lado multiplicando, entonces nos quedaría 25 por 4 es igual a la velocidad al cuadrado. 100 es igual a la velocidad al cuadrado, entonces raíz de 100 sería la velocidad y eso nos da como resultado 10, que sería la alternativa B. ¿Se entendió ese ejercicio? Bueno. Sí, o sea, el 1/4 pasaría dividiendo, pero al dividirse un número por 1/4, pasa el 4 hacia arriba multiplicando. O sea, es que en realidad lo que está dividiendo ahí es el 4. Entonces sería 1 partido en 4, es el 4 el que pasa multiplicando hacia el otro lado. Puedes verlo de cualquier forma y siempre te va a dar lo mismo. ¿Se entiende, José? Bueno. 14. Un cuerpo se deja caer libremente desde la terraza de un edificio. Cuando ha caído 5 metros, su energía potencial gravitatoria es de 30 joules y su energía cinética es de 90 joules. ¿Cuál es la energía mecánica del cuerpo cuando ha caído 6 metros? Sabemos que la energía mecánica va a ser igual a la cinética más la potencial gravitatoria. Entonces la energía mecánica va a ser igual a la cinética, que nos dicen que es 90 en este caso, más la potencial, que nos dicen que es 30. Eso tiene un valor de 120 ya. A menos que el ejercicio diga lo contrario, la energía mecánica se conserva. Entonces, no importa cuánto ha caído el cuerpo, la energía mecánica siempre va a ser la misma. En este caso, 120. ¿Ya? Y como nos preguntan por la energía mecánica del cuerpo, esa es la respuesta. Alternativa B. ¿Ya? Y el último ejercicio dice: un bloque cuya masa es de 2 kilogramos se mueve horizontalmente con una rapidez de 5 metros por segundo al cuadrado en un tramo D. Al final de este tramo comprime 2 metros un resorte ideal cuya constante de elasticidad es 1 newton por metro, hasta quedarse detenido. Considerando la aceleración de gravedad como 10, se puede afirmar: 1. La energía mecánica del bloque se conserva en todo tramo D. Eso es correcto, ¿sí? No hay roce, por lo tanto la energía mecánica siempre se conserva. 2. Durante el tramo D existió roce entre la superficie y el bloque. No. No existió roce. Y 3. Toda la energía cinética del bloque se transformó en energía potencial elástica. Sí. Todo se transformó en energía potencial elástica porque lo comprimió hasta quedar quieto. ¿Bien? Entonces, la energía mecánica va a ser igual a la cinética más la potencial elástica. Y como el bloque quedó quieto, la cinética se hizo 0 y todo se transformó en potencial elástica. Entonces, la alternativa correcta sería la C, solo 3. ¿Se entiende el ejercicio? Ah, sí, y la 1, perdón. 1 y 3, alternativa D. Perdón, sí. Eso, alternativa D, 1 y 3. Eso, ¿dudas respecto a la guía o, o con la clase en sí misma? Profe, una consulta. Sí, dime.
En algún ejercicio nos van a hacer calcular, no sé, la energía, la cinética con la gravitatoria y la elástica, o es muy raro que suceda eso. Va a ser muy raro que le pidan eso. Ah, ya, Generalmente va a ser como les dan dos y la mecánica y le hacen hacer, o sea, calcular una sola. ya. Gracias, profe. O lo otro Informo. sería como o sea, un enunciado con varios ejercicios donde el cálculo anterior te sirve para calcular el siguiente. Ya, pero sería súper difícil que, o sea, que le hagan calcular las tres. Yo recuerdo que en la U me tocó un ejercicio así, donde una persona se tiraba desde un puente en un bench. Entonces, tenía solamente potencial gravitatoria y mientras iba cayendo, iba ganando energía cinética. Al llegar al final, el benji se estiraba, entonces ahí se liberaba energía potencial elástica con cinética y gravitatoria, y al final del puente, todo se transformaba en energía cinética. Pero es muy difícil que le hagan la ecuación la prueba. Sería demasiado complicado que le hagan algo así. Bueno, profe, gracias. Bueno, si escucha de alguien que se tiró un puente, ya sabe que fui yo. Aquí tengo como tres personas que lo van a hacer.